Interpolitics. Hablamos de política mundial y relaciones internacionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Interpolitics. Yo soy Guillermo Olvera y junto con Carlos Piña Hola, ¿qué tal, Guillermo? estaremos hablando de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Sí, Guillermo, a inicios de semana grabamos un programa sobre las posibles valoraciones, los posibles análisis que podríamos tener en cuenta para comprender la visita del presidente López Obrador a Washington. El día de hoy, básicamente lo que queremos es hacer un análisis, un balance de lo que fue la visita del mandatario mexicano. Balance que además comienza por un punto importante y aprovecho ya para entrarnos en la discusión. Es el tema de la cobertura mediática, Guillermo. Ciertamente, Carlos, esta cobertura es muy diferente en ambos países. Hemos visto que en México esto fue el tema durante 2 o 3 días y me parece que no es así en Estados Unidos. No, sin duda, en los medios estadounidenses, si bien algunos, los más importantes, reseñaron la visita del presidente mexicano a Estados Unidos, muy pocos le dieron la relevancia que sí tuvo en México esta visita. Esto nos deja algunas cosas claras, en especial que en Estados Unidos hay otros temas que están afectando a la opinión pública, hay otros temas mucho más importantes que la relación con México, aunque sea difícil, aunque sea duro decirlo, hay que admitirlo. Estados Unidos ahora mismo es el país con la mayor cantidad de contagiados de coronavirus y pues, el país del mundo con la mayor cantidad de fallecidos por este virus. Pero no únicamente el coronavirus está afectando a la opinión pública estadounidense, sino también la caída de la economía. En los primeros 2 trimestres del año la economía estadounidense se ha ralentizado también. Entonces, si a esto le sumamos el ambiente político propio de una precampaña electoral, como ya está empezando a entrar en precampaña electoral en Estados Unidos, simplemente la visita del presidente López Obrador quedó en un segundo plano. Ciertamente en México la cosa fue muy diferente. Los medios sí cubrieron esta visita de forma muy profunda. Fue un tema, incluso antes de su realización, había duras críticas al presidente López Obrador por parte de los opositores. Incluso se pensaba que podía ser muy sumiso en los discursos, que ya más adelante hablaremos de esto. Pero hay que hablar de este viaje tan interesante para el presidente, de cómo se da incluso yendo en una aerolínea particular y con su visita al monumento a Juárez y después al monumento de Lincoln, donde recibe algunas ovaciones de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. A todo esto, Carlos, vamos a adentrarnos. ¿Cuáles son realmente aquellos puntos o qué es lo que ganó Donald Trump con esta visita? Es una pregunta bastante complicada de responder, si algunos lo pensarán desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, incluso desde el punto de vista económico. Yo creo que desde el punto de vista político, Donald Trump, en cierto sentido, mostró una imagen de estadista o hizo el intento por mostrar una imagen de un estadista que se la lleva bien con sus vecinos, incluso con sus vecinos fronterizos, en este caso México. Mantiene unas relaciones cordiales con el presidente mexicano, aun cuando muchos analistas académicos se han sorprendido de que dos políticos que están en las antípodas ideológicas del uno del otro puedan llevarse tan bien. El otro punto que hay que tener en cuenta es el ámbito electoral. Y como tú muy bien lo dijiste, y probablemente vuelvas en un momento con eso, la opinión pública en México pensaba que la visita iba a ser aprovechada por Donald Trump para tener algún tipo de rédito electoral en la población mexicana que vive en Estados Unidos y los descendientes de mexicanos que viven en Estados Unidos. Yo personalmente soy muy escéptico con esta hipótesis. Yo considero que Donald Trump ya es no muy bien visto por la comunidad mexicana en los Estados Unidos, y aun cuando el presidente López Obrador, quien sí mantiene una popularidad importante entre los mexico-estadounidenses, aun cuando se dé esta visita, no necesariamente Donald Trump se va a ver beneficiado electoralmente de cara a las elecciones. Un último punto, ya para cerrar la valoración de qué ganó y qué perdió Trump, el ámbito económico. Está entrando en vigencia el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bien como lo habíamos hablado el martes. Y parte de las reuniones
que hubo entre ambos mandatarios incluyeron empresarios mexicanos que tienen intereses en Estados Unidos y empresarios estadounidenses que tienen intereses en México. Entonces, desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista práctico, esta reunión sirvió para que Trump también velara o de alguna manera abogara por estos empresarios de su país que tienen intereses en México. Ahora, aprovecho también para preguntarte, Guillermo, ¿qué crees tú que ganó López Obrador en esta visita? A mi parecer, Carlos, el presidente salió muy bien librado. Andrés Manuel ha sabido capitalizar esta visita de una forma que no se esperaba tan de lleno. Si bien, como lo mencionaba, el presidente había recibido muchas críticas, se esperaba que diera una serie de discursos o que tuviera un discurso mucho más sumiso, un discurso no tan conciliador como fue lo que vimos en los diferentes puntos. Pero haciendo énfasis en los puntos sobre qué ganó realmente el presidente Andrés Manuel en esta visita, yo creo que en el ámbito político sale muy fortalecido, Carlos. Su popularidad se mantiene. Hemos de saber que el presidente Andrés Manuel tiene una gran base de apoyo popular y todavía la sabe capitalizar muy bien en este viaje en el que cuando regresa no se ve como un presidente derrotado, sino como un presidente que ha sabido conciliar las diferencias que tiene con el mandatario estadounidense, aunque resalta la ausencia del primer ministro de Canadá. Andrés Manuel sabe hablar muy bien de la región de América del Norte y retoma ese punto en lo que sigue, que es el aspecto económico, Carlos. Recordamos que esto es un tratado de libre comercio y que la pieza clave que el presidente ha movido es a los empresarios, que son los grandes invitados a la cena que hubo posteriormente por la noche en la Casa Blanca. Andrés Manuel tiene un contacto muy cercano con esta base de empresarios que le lleva a traer de regreso a la agenda de las consideraciones para la recuperación económica tras la pandemia. Esta relación tan cercana entre el presidente y los empresarios y llevarla a Estados Unidos, donde juega un medio de comunicación con el presidente Donald Trump, que es un gran empresario en términos de discurso, que ha sabido llevarlo muy bien, hace una relación entre lo político y lo económico muy interesante, Carlos, que se ve más allá de lo que hayan podido hablar en esa reunión de 30 minutos que tuvieron ambos presidentes, se ve reflejado en el discurso que da después, hablando sobre América del Norte. Y esto me da paso, Carlos, a hablar de lo que sigue. El discurso de ambos presidentes, la declaración conjunta. Sabemos que para Donald Trump hay un doble discurso, para Andrés Manuel esto es algo más fluido, es algo más dinámico, que él ha sabido llevar a los mexicanos y que no tanto a la opinión pública norteamericana como lo mencionas, en el que si bien menciona las cuestiones ásperas en la relación bilateral, las cuestiones históricas que para Andrés Manuel y para los mexicanos son muy importantes, también sabe hablar de una región, de una América del Norte, una forma más dinámica. Agradeció y concilió con el presidente Donald Trump, no se ve en ningún momento un altercado muy fuerte entre ambos y sabe llevar muy bien la cuestión de la pandemia al agradecer la ayuda y la cooperación ofrecida para los respiradores y para los insumos necesarios. Pero sabemos que esto no es así para el presidente Donald Trump. Para él vienen cosas muy interesantes. No sé, Carlos, ¿cuál es tu opinión? Sí, creo que mejor no lo pudiste haber descrito, Guillermo. El sentido de la importancia que tiene para el presidente mexicano mantener unas relaciones cordiales y sobre todo pragmáticas con su contraparte estadounidense. Lo has explicado muy bien. Para México es clave, es importante. De hecho, me atrevería a decir, a vaticinar que la economía es el gran tema para México en este segundo semestre del año. Ahora bien, ¿qué pasa con Donald Trump? Donald Trump es lo contrario. Bueno, sí necesita una recuperación económica en los Estados Unidos, pero básicamente el interés de Donald Trump, del Partido Republicano y de sus seguidores son las elecciones de los Estados Unidos. Y en este sentido tomo la palabra cuando hablas del doble discurso de Donald Trump. Donald Trump se mostró muy conciliador, trató de mostrarse como un estadista que puede mantener, como te lo dije al inicio de este podcast, que puede mantener relaciones con sus vecinos y especialmente con México, unas relaciones cordiales a pesar de las diferencias ideológicas. Y se mantuvo en una postura bastante, digamos, institucional en su discurso, en el discurso conjunto. Ahora bien, esto va a seguir siendo así. Este discurso es unificado de aquí en adelante para Donald Trump
sobre todo en el tema de la campaña electoral? Personalmente yo creo que no. Creo que Donald Trump va a mantener su discurso anti-mexicano, anti-inmigración, su discurso proclive a la construcción del muro en la frontera. Y esto lo va a hacer sencillamente porque a partir de este discurso el presidente Trump fortalece su base electoral. Base electoral que necesita ser movilizada para que el presidente tenga opciones reales de reelegirse. Entonces, este es un aspecto importante. Y aquí creo que entramos ya en una fase final de este análisis. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para México? ¿Qué es lo que viene para Estados Unidos? ¿Qué es lo que viene para el presidente López Obrador? ¿Qué es lo que viene para el presidente Trump en lo sucesivo? Sí, Carlos, como lo mencionas, me parece que dentro de las cosas que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se verán reflejadas en los próximos meses y a lo que va a lo largo del año, tendrá que estar muy estrechamente relacionado con la reconstrucción, con la recuperación económica nacional. Yo creo que el asunto de los empresarios va en ese sentido, va a tratar de encontrar alguna forma de dialogar con ellos. Creo que son pieza clave en lo que se verá en los próximos meses y todavía más allá rumbo a las elecciones de 2021 en México. El punto esencial es el plan estratégico del presidente para lograr una reconstrucción y una recuperación económica que le permita llevar a cabo todas aquellas promesas de campaña que para él son fundamentales y que serán necesarias de consolidar si Morena quiere continuar en el poder en las elecciones intermedias y todavía mucho más a 2024. En el aspecto económico no lo sé, no sé qué tanto se pueda realmente llevar a cabo, creo que lo intentarán a profundidad, pero Andrés Manuel tendrá que ser muy hábil para poder sortear la gran problemática. Es posible que pueda haber un rebote de la pandemia en los próximos meses. Esto será algo que todavía estará en el aire. No sé, Carlos, creo que para Estados Unidos la situación está completamente empapada en el aspecto electoral. Hay que ver cómo será llevado por los demócratas. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, no hay ninguna duda y es una idea recurrente que lo discutimos a inicios de la semana y lo volvemos a traer sobre la mesa. El tema importante, el tema clave para los Estados Unidos en este segundo semestre del año son las elecciones presidenciales y bueno, elecciones también legislativas, porque recordemos que se renueva un tercio de la Cámara del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Ahora bien, ¿cómo lo va a enfrentar el presidente Donald Trump, el Partido Republicano e incluso el Partido Demócrata? Ya veíamos que el mismo día de la visita el virtual candidato demócrata Joe Biden emitió un comunicado en el cual recordaba las ofensas del presidente Donald Trump hacia los mexicanos realizadas en el año 2016. Esto tiene también un claro contenido, un claro componente electoral. Biden sabe que algunos estados donde los demócratas tienen fuerza, por ejemplo el caso del estado de California, él necesita recordarle a los mexicoamericanos que Donald Trump vilipendió a sus connacionales. Y esto también lo hace en clave electoral, como Donald Trump también en clave electoral trata de suavizar su postura hacia los latinos. Pero ya lo analizamos, esto forma parte de un doble discurso. Trump ha demostrado tener un discurso político acomodaticio a sus propios intereses. En el caso de la reunión con López Obrador se mostró muy pragmático, pero en un meeting frente a sus seguidores probablemente vuelva a hablar de la necesidad del muro, o vuelva a hablar mal de los inmigrantes. El día jueves nuevamente volvió a la carga, indicó que gracias a la construcción del muro y a la presión que él ha ejercido hacia el gobierno mexicano para que proteja la frontera, el coronavirus no se ha extendido más en Estados Unidos, dando a entender como si los mexicanos, los centroamericanos, hondureños, guatemaltecos o salvadoreños iban a inundar del coronavirus a Estados Unidos. O sea, una retórica que, seamos honestos, escapa de la seriedad. Entonces, el punto clave fue precisamente este. Donald Trump mantiene un doble discurso político con un tinte, con una orientación político-electoral claramente marcada,
se mostró como un amigo del presidente López Obrador, con quien lleva relaciones cordiales, pero sigue y va a seguir manteniendo un discurso anti-México, anti-inmigración, proclive a la construcción del muro. ¿Qué es lo que sigue? El Donald Trump candidato. En el caso de la visita, ¿qué es lo que sigue? El Donald Trump candidato. Coincido totalmente contigo, Carlos. A mi parecer, veremos mucho más de Donald Trump, un Donald Trump confrontativo. En México la situación podría ser mucho más tranquila. Andrés Manuel sabrá capitalizar esto a una forma en la que las próximas mañaneras se llevará muy tranquilo y esto no seguirá dando vueltas. Sin embargo, en Estados Unidos esto será un tema recurrente, un Donald Trump que marcará la diferencia rumbo a las elecciones en noviembre. Con este balance sobre la visita de Andrés Manuel cerramos nuestro programa, no sin antes agradecerles por habernos escuchado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y no olviden darle like y suscribirse a este canal para mantenerse informados. Hasta la próxima. Interpolitics. Hablamos de política mundial y relaciones internacionales.